buenos días, estimado auditorio. Muy buenos días a nuestro invitado. Hoy tenemos un tema relevante e interesante. Nos acompaña Edgar Luna, doctor en economía. Él es el director del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un personaje conocedor del tema económico. Hemos escogido este tema para hoy, en este día, particularmente porque hay varias versiones en algunos comentaristas, en algunos medios, que señalan la posibilidad de que este año de 2023 se parezca al de 1993, o sea, previo a aquel año terrible para los que tengan memoria, ¿no? Muchos de nuestro auditorio quizá no habían nacido, estamos hablando de hace 30 años. Alguien dice que los procesos cíclicos se repiten, o sea, de alguna manera lo que pasa hace 20 o 30 años vuelve a ocurrir. Esperemos que ahora no, porque lo que ocurrió en 1994 fue terrible, no nomás desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. O sea, nada más para recordarle a nuestro auditorio, arrancamos 1994 con un problema terrible, o sea, empezábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y ese mismo día de arranque, el 1 de año, surge un movimiento guerrillero zapatista armado en Chiapas. Eso hace, ¿no?, que se caiga la candidatura del predilecto de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, que era Manuel Camacho Solís. Se empieza a venir una serie de problemas de tipo económico en general, no sé, ahorita lo vamos a comentar, pero también en lo político fue un año terrible. O sea, asesinaron a un candidato presidencial, a un dirigente de un partido político, se nos fue yendo de las manos la economía y finalmente llegamos a aquel famoso error de diciembre, ¿no? O sea, ya que había entrado el presidente nuevo, el presidente Zedillo, Ernesto Zedillo, en esa ocasión él tomó una serie de decisiones que hicieron que entráramos al siguiente año en una terrible inflación, en una terrible recesión, o sea, fuga de capital, ¿verdad? Porque alguien dice que el mayor error del presidente Zedillo no fue haber tomado esas decisiones, sino haber juntado a empresarios importantes y haberles avisado que iba a devaluar la moneda. Pues todo el mundo sacó su capital, ¿verdad? Lo convirtió en dólares y eso hizo que entráramos en un problema terrible. Terrible porque hubo muchísima gente que perdió su casa, sus autos, hasta hubo gente que se suicidó. Entonces las circunstancias son diferentes, ¿no? O sea, Edgar, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que ahora, ¿no?, a diferencia de aquellos años, pues no veíamos miles de migrantes arriba de trenes, ¿no?, que andaban buscando cruzar el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. No había una presencia formal del crimen organizado en la economía como lo vemos ahora, ¿no? O sea, de hecho, si hablamos del oro verde, ¿no?, nos referimos al limón y al aguacate, ¿verdad? Porque sube de precio si acaso los criminales de la zona del centro de Michoacán se encargan de ahuyentar, ¿no?, a los agricultores, y eso hace que haya escasez. También hay muchísimas cosas que son diferentes. No teníamos la inversión extranjera que tenemos ahora, ¿no? No existía, ¿no?, ni tampoco el tema de globalización, ni tampoco el de nearshoring. O sea, es decir, qué tanto vale la pena que las empresas internacionales estén asentando en territorio cercano a su principal mercado, que es Estados Unidos, etcétera. Entonces, Edgar, se habla de que probablemente nuestro vecino país entre en una recesión y surge todavía aquella idea, que yo creo que no es tan cierta, de que cuando al vecino le da resfriado, le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, ¿cómo ves tú la economía para los próximos meses aquí que termine el año y el próximo año, que tiene la característica igual de hace 30 años de ser una sucesión presidencial competida? ¿Cómo lo ves, Edgar?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Retomo lo que estabas platicando. Mira, la economía ahorita nos ha sorprendido de cómo se ha comportado. De hecho, la economía también de Estados Unidos se ha comportado de manera diferente a lo que pensábamos desde el año pasado, finales del año pasado, principios de este año. Se veía una economía norteamericana que se venía desacelerando. Ahora, incluso la Reserva Federal se acaba de juntar el miércoles pasado, mantuvo sus tasas de interés y aumentó su pronóstico de crecimiento para la economía para este año. Entonces, nos sigue sorprendiendo cómo la economía norteamericana se ha comportado desde el año de aceleración. Parece que este año no se va a dar. Sigue mostrando buenas señales la economía norteamericana y eso va de la mano con cómo se está comportando la economía mexicana también, que también el segundo trimestre de este año nos sorprendió con la dinámica que venía mostrando. Pensábamos también que se empezaba a acelerar y no, ha mostrado fuertes señales de buen comportamiento, sobre todo la parte de consumo. Nosotros pensamos en el Centro de Investigaciones Económicas, hacemos pronósticos y tenemos nuestro pronóstico que la economía de México va a cerrar en 3.10%, es decir, va a incrementarse un 3.10%. El Banco de México también coincide más o menos con nuestro pronóstico. Algunos bancos también, como Citibanamex y BBVA, manejan pronósticos y todos están más o menos alrededor del 3%. Entonces pensamos que vamos a crecer un 3% este año. El siguiente año es un año electoral. El siguiente año no creceríamos un 3%, va a depender también mucho si esta recesión finalmente se da a principios del próximo año en Estados Unidos. Eh, como te comento, desde el año pasado hablamos de esta desaceleración que no se ha visto, que sigue empujando. Entonces, lo que se espera es que probablemente el próximo año se empiece a desacelerar un poco la economía norteamericana, no una recesión severa, pero se empieza a desacelerar, ¿no? Y si se empieza a acelerar, nuestra economía está muy integrada con la de Estados Unidos. Es nuestro socio comercial principal, gran parte de nuestras exportaciones se van para allá, gran parte de las inversiones que llegan dependen de los norteamericanos, gran parte de las remesas son de nuestros paisanos que viven allá, entonces sí tenemos una dependencia fuerte con Estados Unidos. El presidente cuando arrancó su periodo nos dijo que íbamos a crecer a 4% o a 6% al final de su periodo. Sabemos que hubo eventos totalmente insospechados como la pandemia, pero ¿cómo vamos en el sexenio, Edgar? O sea, ¿tú crees que se llegue a cumplir esta promesa? No creo que lleguemos, mira, creo que el mejor año de este sexenio ha sido este. Desde que entró esta administración, de hecho, tuvimos crecimiento nulo y no fue por cuestiones externas. El COVID nos agarró mal parados, es decir, la economía ya se venía desacelerando. Empiezas tú a ver cifras y en los primeros meses, en los primeros trimestres de la administración hubo un crecimiento nulo. Viene la pandemia y agravó las cosas. Después de pandemia vemos crecimientos altos, pero porque pues, se cayó la economía, ¿no? Entonces, cualquier incremento, cualquier producción adicional era muy grande porque la economía se había caído. De hecho, se empieza a estabilizar un poco la economía este año, pero cuando tú comparas la trayectoria que tenía el PIB en el 2018 a cómo se comportó en los siguientes años, todavía estamos muy por debajo de cómo nos hubiéramos comportado, ¿no? Con la inercia que traíamos desde el 2018, ¿no? Entonces, no creo que se cumpla el crecer por encima de un 4%. De hecho, el pronóstico de este año es que México crezca un 3%, el siguiente año crecería alrededor de un 1.5%. Eh, siendo realistas, ¿no? Cuando tú ves incluso los criterios de política económica que publica la Secretaría de Hacienda, ellos pronostican para el 2024 un 3.5%, es decir, ni los pronósticos de la Secretaría de Hacienda se acercan a ese 4%, ¿no?
Y estaríamos hablando que realmente 2023 y 2024 serían los mejores años de este sexenio. Yo no creo que lleguemos a un 3.5%. En Estados Unidos el crecimiento no es muy alto el siguiente año. Entonces no creo que este estimado del 3.5% sea muy realista. Lo que sí es que este año sí vamos a cerrar alrededor del 3%. Muy bien, Edgar. Jesús Miranda, uno de nuestros, de parte del auditorio, nos pregunta si hay algo rescatable en materia económica de la 4T, o sea, es decir, algo que pueda ser diferenciable. O sea, he estado escuchando recientemente comentarios en la Cámara de Diputados que están revisando el presupuesto, en el que dicen que quizá la mayor capacidad de deuda se ha rebasado, ¿no? O sea, es decir, vamos a entrar en un problema de deuda externa terrible según ellos, ¿no? Pero hay algo rescatable, o sea, que marcáramos alguna diferencia. Sí, mira, el incremento en salarios mínimos. El salario mínimo no tenía capacidad de compra. Eso creo que ha sido una buena estrategia que nos ha comprobado que ese incremento de salario mínimo no era inflacionario como pensamos. Ese incremento creo que es algo rescatable. Al principio de esta administración hubo una recaudación, un incremento en recaudación por parte de las empresas. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Pues a las empresas que debían impuestos fueron por ellos y les decían págame. Antes, en otras administraciones, probablemente condonaban deuda. Ahora, a principios de año a principios de este sexenio, perdón, tuvimos recaudaciones, incrementos en recaudación tributaria debido a que las empresas pagaban, ¿no? No era condonaciones, pues tienes que pagar lo que me debes y tú lo pagas, ¿no? Creo que esas son dos cosas que sí ha sido rescatable. El, Habría que ver y analizar un poco parte de los programas sociales, no todos, pero parte que sí ayudaron a reducir la pobreza. De acuerdo con el Coneval, se redujo la pobreza, no la pobreza extrema, esa se mantuvo igual, pero sí parte de los apoyos, algunos de ellos sí estaban llegando a familias pobres, no llegaban a las más pobres, pero sí llegaron a las familias, algunas familias necesitadas y eso hubo una reducción en la pobreza. El problema de esos programas es que ahora, justo lo que comentabas, están planteando un incremento en esas transferencias y el déficit presupuestario que por los últimos 20, desde el 94, eran un 3% del PIB, ahora lo están planteando como un 5%. ¿Qué pasa? Se está endeudando más al país y al final, cuando tienes una deuda, pues tiene que ver cómo gastas esa deuda. Si tú vas a gastar el dinero en hacer más productivo el país, es decir, en cosas que me haga producir más para que crezca más la riqueza del país, pues esa deuda se va a pagar sola. Pero si yo la estoy dedicando a algunos proyectos que no queda muy claro si van a ser rentables o no, y a transferencias, ahí habría que pensarse muy bien. Lo que va a pasar es que esta administración va a dejar en muy mala posición a la entrante con la deuda. Un 5% de la deuda es muy alta. Recientemente nunca se había presupuestado un déficit cercanos al 5%. Y entonces eso ejerce muchas presiones sobre las finanzas públicas, es decir, los ingresos del gobierno, porque eventualmente en la otra administración o reduce el gasto o incrementa los impuestos, ¿no? Entonces, para poderle hacer frente a los gastos, ¿no? Entonces, ir regresando a los programas sociales pues deben ir a la gente que más lo necesita, ¿no? Y mucho también con los datos de la ENI, que es una encuesta de ingresos a los hogares, nos damos cuenta que mucho de ese dinero se va a familias que ya tienen dinero. Entonces, no se va a ayudar a los más necesitados. La pobreza extrema se mantuvo igual. Sí ayudó un poco a mitigar la pobreza, pero hay que pensar muy bien en qué vamos a gastar, porque los recursos del Estado son limitados, no tiene recursos ilimitados, y hay que gastarlos en proyectos que me generen mayor riqueza, para que esa mayor riqueza me ayude a generar mayores impuestos y pueda pagar esa deuda, ¿no? Si nos preguntan que cuándo crees que la inflación llegue al objetivo del Banco de México.
Mira, la inflación ha venido descendiendo desde mediados del año, de este año. Alcanzamos el histórico en septiembre, agosto más o menos, y ha ido descendiendo. Ahorita estamos en cifras del 4%. 4.1%. Yo creo para diciembre va a estar en el límite. Hay que recordar que el objetivo del Banco Central es 3% más o menos un punto porcentual. Es decir, si está en el 4% o 3 puntos, está dentro de los límites, ¿no? Entonces, probablemente a finales de año pudiéramos alcanzar ese límite superior y ya hablaríamos que el siguiente año ya estaría fluctuando alrededor del 2 o el 4%, ¿no? Muy bien, ahorita al rato parte de la oferta es que nos ayudes a dar algunos consejos útiles, ¿no?, al auditorio, o sea, que le permitan atenuar si acaso hay alguna recesión, ¿sí? Si acaso, Dios no lo quiera, no se presenta alguna crisis derivada de lo político, también cómo podemos anticiparlo y qué medidas podemos tomar, pero eso lo vamos a ver esto un rato más adelante. La, el siguiente año es electoral, Edgar, o sea, que es una de las características, que significa que por lo menos a partir de enero, si no es que antes, porque ya ves que se arrancaron las campañas, no campañas, ¿no? O sea, se supone que no deberíamos estar ahorita en procesos electorales, Claro. pero estamos súper adelantados. Eh, a partir de enero vamos a tener por lo menos a 3 o 4 personas que nos van a estar ofreciendo muchísimas cosas. Y aquí recuerdo lo que pasó precisamente hace 30 años. O sea, que por cierto hay una característica, Bill Clinton era en ese entonces gobernador de Arkansas, o sea, es decir, no era un personaje que estaba metido en el gabinete, sino que estaba desde un estado. Y desde aquel entonces surge una frase, ¿no?, que se ha venido acuñando y repitiendo mucho, la que dice, es la economía, estúpido, ¿no? O sea, esa frase la puso el asesor electoral de Bill Clinton en la casa de campaña, en el cuarto de guerra que le llaman, ¿no? Y la puso para decirle a la gente que lo que tenía que hacer el candidato era ofrecerle algo a los bolsillos de de los votantes, ¿no? Es decir, aterrizarlo. Esto porque George Bush, que era el presidente que se pensaba reelegir y que no lo hizo, sí, andaba presumiendo mucho cosas de política exterior. Hay que recordar que en aquel entonces se había terminado la Guerra Fría, o sea, ya se había derrumbado el muro de Berlín, o sea, ya estábamos hablando de unas características diferentes en la geopolítica, pero andaba presumiendo eso y la gente se lo festejaba, le aplaudía. Entonces se metió en esa campaña todo por el lado del bolsillo, ¿no? O sea, decir, ¿cómo le hago, no, para llegar a la gente? Y se hicieron muchísimas promesas que no se cumplieron, o sea, desde el punto de vista económico, y algunos piensan, ¿no?, que esas promesas, a la hora de llegar al poder, el presidente ganador pues empieza a tratar de cumplir algunas de ellas, y eso provocó una recesión mucho mayor en los Estados Unidos, y a nosotros igual nos pegó. Entonces, en este próximo año electoral, Edgar, ¿qué deberíamos nosotros de prever, ¿no?, o sea, de las promesas de los candidatos, o sea, desde el punto de vista económico, cosas que no pudieran pasar? O sea, más que al revés, ¿no? O sea, más que tú decir, mira, si nos ofrecen que va a bajar la inflación a la mitad, es probable que no ocurra. O sea, cosas de esas. ¿Tú qué crees que no deberíamos poner atención en las promesas de los candidatos para el próximo año? Mira, la primera yo creo es que vamos a crecer un 5% o un 4% si no empezamos a cambiar cosas que no se cambiaron este sexenio. El primero, si no abrimos el mercado de los energéticos, ya está por ley abierto, pero no dan permisos. Si no abrimos esa parte, no vamos a crecer a un 4 o 5%. Eso es muy difícil. Alguien que te prometa que no va a incrementar impuestos, muy difícil de creer. ¿Por qué te lo digo? Porque los gastos del gobierno federal, sobre todo tienes las pensiones, que son pensiones no contributivas, es decir, yo tengo una pensión del IMSS, pero yo le pongo una parte, el gobierno otra y los estados y el patrón otra. Aquí nadie le mete dinero, son de los impuestos. Este año también anunciaron incrementos en esos programas sociales, en todas las becas. Entonces, forzosamente el siguiente año vamos a hablar de
un incremento van a tener que incrementar impuestos en algún punto. Sobre todo te digo que este presupuesto que están planteando de un 5% para terminar obras que probablemente no se terminen y que ahí van a estar y que le van a tener que meter más dinero, van a seguir generando presiones con las finanzas públicas y o dejas de gastar o incrementas impuestos. Entonces yo creo que ningún candidato ahorita, si te promete que no va a subir impuestos, sería algo creíble. De hecho, tenemos no solo, te digo, los programas sociales, tenemos los proyectos que le han invertido bastante dinero en esta administración y también tenemos a Pemex, que Pemex sigue generando pérdidas y que absorbe una gran parte del presupuesto para minorar esas pérdidas. Entonces, si no cambiamos eso, el otro presidente que le toque forzosamente va a tener que incrementar impuestos. Si alguien promete que no va a haber cambio de impuestos, yo no le creería. De hecho, por ahí también habían comentado que en este sexenio no se iba a incrementar la deuda sí se ha incrementado, ¿no? Entonces sí se ha incrementado la deuda para financiar gran parte de los programas sociales y también los proyectos emblemáticos de esta administración, ¿no? Sí, parece que los políticos le apuestan a la falta de memoria, ¿no? O a la memoria de teflón, o sea, de algunos de nosotros. Ahorita nos estaban preguntando aquí, parte del auditorio, que qué opinas tú del tema de las tarifas, ¿no? Que tanto de luz como de gasolina, etcétera, que nos dijeron que iba a bajar increíblemente y la gente, pues no, o sea, los recibos ahorita le quitan el sueño a la gente, ¿no? Tanto de luz y cuando van a cargar gasolina, pues lo mismo. Mira, los CFE es el mismo problema. Mira, CFE ahorita, como no permite la inversión privada, no hay competencia, entonces CFE es la que está generando la energía. Tenemos un problema de suficiencia de generación de energía. CFE no le va a dar abasto. De hecho, ahora con todas las empresas que se vienen a instalar en diferentes estados, la gran pregunta es cómo le van a hacer para generar la energía que necesitan. Y si yo me pongo a pensar, CFE con las tecnologías que tiene, genera energía con tecnología que contamina y aparte, te digo, no tiene la capacidad y pues es cara. ¿Qué me gustaría a mí? Pues tener una energía limpia, que sea barata, y si CFE es del Estado o no, pues al final a mí no me afecta mucho. Yo lo que quiero es que no me afecte mi bolsillo, ¿no? Porque al final CFE yo puedo hablar que es de los mexicanos, pero pues a mí no me beneficia que sea de los mexicanos o no, porque te estoy pagando una tarifa muy alta. Preferiría yo que estuviera muy competitiva y que yo tuviera la elección de irme a otra compañía donde fuera más barata y eso me va a beneficiar más a tener una comisión que sigue siendo del Estado con produciendo energía sucia y aparte con tarifas muy altas, ¿no? Usted estabas comentando esa parte de los energéticos y de la parte de lo que deberíamos también de pensar, la economía limpia, o sea, la economía verde. O sea, todo el mundo no se dice que deberíamos estar apostando, ¿no? Porque si no se nos va a acabar el planeta. ¿Qué piensas tú de eso, Edgar? Súper importante, hay que pensar en qué mundo ahora sí le queremos dejar a nuestros hijos. Empiezas tú a ver, todo el mundo va para allá. Por ejemplo, ahora en la administración de Biden, ese programa de energías verdes no solo implica producir autos eléctricos, la idea de Biden es que todos los insumos que vayan en ese auto se produzcan con energías limpias. Entonces, desde toda la producción, todo lo que requiere va de energías limpias. Y hacia ahí nos tenemos que mover. México, donde en la mayoría parte del país hay sol, que podemos utilizar la luz solar como energía, viento, no estamos aprovechando esa ventaja que tenemos y la estamos desaprovechando, ¿no? Entonces, sí, hay que pensarlo. Yo que vivo en Monterrey, el ver cómo está la ciudad contaminada y que yo estudié aquí hace más de 20 años y que no estaba así, pues te deja mucho que pensar, ¿no? Son 20 años, no es 200 años, ¿no? Que en 20 años la contaminación es un tema, el agua,
que no hay agua, hacer buen uso de los recursos naturales, cuidar lo que tenemos. Vemos el calor que hay ahorita, estamos en septiembre y sigue siendo temperaturas muy altas, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, la realidad ahí está, no, por más que no la queramos ver, y es a donde le debemos de apostar. Los países, la mayoría de los países le está apostando toda esta parte de energías limpias, de cuidar el medio ambiente, energías renovables, sostenibles. Entonces, es a lo que le tenemos que apostar y no estarle apostando a todavía el uso de petróleo o utilizar carbón, por ejemplo, para generar electricidad. Pues no, eso ya deberíamos de estar renovando y pensando hacia el futuro, ¿no? Y no quedarnos con el corto plazo, sino pensar hacia dónde va toda esta parte de la economía mundial y subirnos a ese tren. Bueno, estamos tomando también algunas otras cosas que deberíamos tener cuidado si algún candidato presidencial nos las ofrece de manera diferente, ¿no? Ahorita, a manera de anécdota, porque me acordé cuando estábamos mencionando el tema de cómo hemos venido cambiando. O sea, me acordé de una visita, la primera visita que hizo un presidente de Estados Unidos a Rusia después de la caída del muro de Berlín, que fue Ronald Reagan. Está Mikhail Gorbachev de presidente de Rusia o de la Unión Soviética, porque todavía existía, no sé, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Y en esa visita, a manera de anécdota, porque me acordé, sí, para el auditorio, llegó Ronald Reagan, en aquel entonces todo era rojo, ¿eh? O sea, llegó a la Plaza Roja, llegó al Palacio Rojo, o sea, lo recibió un escuadrón del Ejército Rojo, o sea, todo era rojo, ¿eh? Total, lo metieron al Kremlin, estaba haciendo un recorrido, y entonces en el recorrido había un guardia cuidando una especie de cuartito, ¿no? Al aire libre, chiquito, ¿no? O sea, entonces Ronald Reagan se le ocurrió preguntar, oye, ¿qué está haciendo ese guardia ahí? ¿No? O sea, qué está guardando? Y se voltea a Mikhail Gorbachev y le dice, pues no sé. Entonces hizo lo que todo el mundo haríamos, o sea, le preguntó al general de las tropas armadas, al secretario de la defensa que venía en la comitiva, y dice, oye, ¿qué hace ese guardia ahí? Y dice, no sé. Entonces hizo lo mismo que haría cualquier otro, le mandó al jefe de guardias, ¿no? Y le dijo, no sé, no sabía, y entonces Mikhail Gorbachev se le acerca al guardia y le dice, oye, ¿qué es lo que estás cuidando aquí? Le pregunta directamente al guardia y el guardia le responde, no sé, ¿no? Entonces ahí quedó la anécdota, o sea, siguieron la comitiva, etcétera, pero un reportero, un periodista de la agencia Reuters de Inglaterra siguió la información, se puso a investigar y encontró que había un guardia ahí desde la época de los zares, ¿no? O sea, es decir, tenía casi 80 años de ponerse un guardia siempre ahí. Y la razón era porque cada vez que llegaba el zar de Rusia, de sus incursiones bélicas, ¿sí? Su esposa, la zaresa, tenía un jardín de rosas ahí, ¿no? Entonces, siempre que llegaba, cortaba una rosa, ¿no? Y ahí desayunaban, ¿no? O sea, con una rosa en medio de los dos, era una escena romántica, hasta que un día resulta que alguien se robó las rosas, ¿no? Y entonces, pues, de esa manera pusieron a un guardia, ¿no? Ahí, y pasó el tiempo, o sea, pasó la Revolución Rusa, pasó todo el movimiento bolchevique, ¿no? O sea, inició la Guerra Fría, se terminó la Guerra Fría, y había ahí todavía un guardia, porque a veces el gobierno sigue haciendo las cosas iguales, ¿no? Sin preguntarse si está bien o mal, o sea, así se hacía antes, así lo sigo haciendo ahora, ¿no? Comento esto por la pregunta que te quiero hacer, ¿no? O sea, seguimos haciendo cosas iguales que no sirven para nada, Edgar, en materia económica, claro. Mira, no, creo que al menos recientemente no solo no estamos haciendo lo mismo que antes, estamos haciendo cosas que antes hacíamos que estaba mal, nos dimos cuenta y las volvemos a retomar. Ese es, no sé si el meternos a tratar de controlar precios, cuando no había, que decíamos, no, el gas está muy caro, pues ahora vamos a dedicarnos a tener gas, o de repente que se habla de tener empresas otra vez que controle el Estado. Eso ya lo vimos en los 80s y no funcionó. Entonces, no solo no estamos haciendo cosas inerciales, sino que
estamos a veces haciendo cosas que ya vimos que no funcionaron y las volvemos a replantear eh, de nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo lo que más preocupa. La historia económica de México es bien clara y si empezamos a ver desde los 70 para acá, todo lo que no se tendría que hacer, ahí nos lo marca, ¿no? Y el volver a tomar algunas de esas ideas para ver si funcionan ahora sí, eso no nos ayuda mucho. Lo que comentabas tú, la recesión del 94 es, si tú me preguntas el manual de cómo hacer una devaluación de una moneda, yo te diría, no existe el manual de cómo hacerlo, pero sí existe el manual de cómo no hacerlo, y fue la del 94. Yo no me, o sea, todo lo que hicimos mal, todo lo que se hizo en el 94 es todo lo que no se debería de hacer. Entonces, de nuevo te digo, lo que preocupa a veces es no la inercia de toda la vida que hemos hecho, pero el empezar a hacer cosas que ya vimos que no funcionaban y volverlos a retomar. Eh, la parte del boom del petróleo, pues ya lo vimos en los 80s, es otra situación diferente. El tratar de refinar gasolina donde sabemos que va a ser más cara que importarla y en un mundo donde eventualmente la gasolina no va a ser un insumo primordial, todo el mundo va a estar ya viendo cómo comprar un carro eléctrico, los carros eléctricos, los precios van a la baja, entonces ese tipo de cosas creo que todavía afectan más de las cosas inerciales, ¿no? Sí, estamos viendo que quizá el lema gubernamental debería cambiar, ¿no? En lugar de primero los pobres, decir primero los pobres extremos, ¿no? O sea, porque aparentemente sí se ha ayudado pues a más gente con los programas sociales, a gente que no está en la pobreza extrema, como dices. Pero vayámonos por partes, ahora sí, con algunas recomendaciones. En tema del peso, o sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros los mortales, los de a pie, los que no estamos en el gobierno, ¿no? Los que no estamos dirigiendo grandes empresas? ¿Qué deberíamos hacer? O sea, cambio mi pesito si lo tengo a $1, o sea, ¿qué hago, no? O sea, en materia de peso frente al Mira, dólar. bien importante y es de siempre, pero siempre hay que tener ahorros. Siempre que la gente nos debemos de ahorrar de manera diferente. Es decir, tengo mi ingreso, ahorro primero y luego después lo gasto. No es ahorro lo que me sobre, ¿no? Y tener un ahorro, eso es bien importante. Y siempre digo, hay que diversificar. O sea, siempre tienes que diversificar. El tipo de cambio, ahora que lo mencionabas, la situación del 94 es diferente. No tenemos un tipo de cambio fijo como lo teníamos en el 94. Las circunstancias son diferentes, pero sí el tipo de cambio ahorita está muy bajo, pero por temas coyunturales. Tenemos una gran entrada de dólares vía remesas, vía inversión por la relocalización de la cadena de suministros, el diferencial de tasa de interés que hay entre México y Estados Unidos. Entonces es coyuntural, no quiere decir que la economía mexicana esté fuerte como para reflejar eso en el tipo de cambio, sino que es coyuntural. Entonces, ahorita sí convendría comprar dólares que están muy baratos porque realmente el precio del mercado, quitando esta coyuntura que no va a ser para siempre, debería estar por encima de los 20 pesos. Entonces, eventualmente, Regrese a 23, 24, como estamos. sí, más o menos va a estar por encima de, que es realmente su nivel de mercado, quitando toda esta parte coyuntural. Te hablo, por ejemplo, de las remesas que también ha sorprendido lo que han mandado, pero esta dinámica es de temporal, no van a seguir mandando más remesas, se van a tener que estabilizar. Esta relocalización de la cadena de suministros se habla de fases, va a la primera fase, no sabemos cómo se va a dar la segunda fase. Y el diferencial de tasa de interés, se está hablando que el banco, la Reserva Federal, no cambió tasas de interés. En diciembre se habla de un incremento en tasa de interés y entonces el diferencial de tasas, es decir, lo que paga un bono aquí a lo que paga un bono en Estados Unidos se va a reducir. Entonces eso va a hacer que no entre tantos dólares a la economía y eventualmente llegando a la meta de inflación, pues se van a empezar a relajar las tasas de interés y ese diferencial se va a hacer cada vez menor. Entonces, ya no vamos a recibir esos dólares y por lo tanto el tipo de cambio va a volver a fluctuar por encima de los 20 pesos por dólar, ¿no? Entonces, sí podría ser una buena estrategia y el ahorro.
Realmente no estamos acostumbrados a ahorrar. Siempre el ahorro me va a permitir aminorar algo que no puede, que está fuera de mi alcance. Pensemos en COVID, cuando se cerró la economía. Realmente las personas que pudieron sortear la pandemia de una mejor manera, sobre todo los primeros 2 meses que cerraron la economía, fueron las que tenían ahorros. Porque al final me quedo sin trabajo, si no me pagan mi trabajo, tengo ahorros para un poco suavizar, ¿no? Ese shock. Entonces, sí deberíamos de pensar en tener ese ahorro, ¿no? Eso es clave en cualquier tiempo. Me ayuda mucho a sortear estos imprevistos que podíamos tener, y un imprevisto puede ser una desaceleración económica el siguiente año, o si no el primer año de la nueva administración, y el que me agarre con ahorros me va a agarrar mejor parado, ¿no? Sí, la recomendación es quizá para los que tengan ingresos. Ahorita me acordé de aquel chiste, ¿sabes? De la persona que llegó con el doctor y le preguntó que qué tan grave era lo que tenía, y el doctor le contestó con una pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, cuando a ti ya no te alcanza, no te ajusta el ingreso, o sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dice, pues que no voy a llegar a final de mes. Y dice, pues más o menos, ¿no? Eso es lo que tienes, ¿no? Entonces, aquí, ¿hay algún porcentaje que tú vayas a sugerir o que sería prudente decir, mira, si tienes 100 pesos, ahorra 10, o sea, un 10%, 6%, Mira, 5%? sí, generalmente ahorran un 10%. Esa es la recomendación básica. Ahora, mucha gente y que está recibiendo programas sociales, por ejemplo, y que no recibía, eso lo puedo ver yo como un ingreso adicional. A lo mejor me va a servir para comprar algunas cosas, pero si me lo gasto todo, entonces valdría la pena que ahora que planteen un incremento en estas transferencias, a lo mejor el incremento, ahorrarlo. Es decir, si ya me acostumbré, o un poco más, ¿no? Pero si ya me acostumbré a decir, pues voy a vivir como con el dinero que me daban antes, ¿no? Y ese incremento lo empiezo a ahorrar. Por ahí se puede empezar. Desde que empieces a ahorrar 2 pesos, la idea es que empieces y que se te empiece a hacer un hábito, ¿no? Pero muchas veces ayuda el hecho de, lo ideal sería de cuenta que, pues, si yo estoy recibiendo alguna ayuda del gobierno, pues lo ahorro y ahí lo voy dejando, ¿no? Es como si no tuviera esa ayuda. O ahora que están planteando un incremento, ese incremento que me van a dar este año, pues lo dejo, mejor lo dejo ahorrado para cualquier eventualidad, ¿no? Hábitos, consumos, compras, o sea, ¿vale la pena modificarlos? Sí, muchas veces, mira, lo que más se recomienda es cambiar tus hábitos de consumo, tener muy claro cuáles son tus necesidades básicas, tus prioridades y tus necesidades y tus deseos. Cuando tú empiezas a distinguir lo que deseas a lo que necesitas, empiezas a cambiar tus hábitos de consumo. Te pongo un ejemplo. Si yo ya no tengo unos zapatos, están rotos, pues me puedo comprar unos zapatos, necesito unos zapatos. Tengo unos zapatos negros, pero ahora quiero unos zapatos cafés. Esa no es una necesidad, ya es un deseo. ¿Puedo vivir sin zapatos cafés? Pues sí, y me aguanto con los zapatos negros. Eso me va a permitir eh, un poco priorizar mi gasto. Algo que siempre recomiendo yo es que las familias hagan presupuesto. El presupuesto te ayuda a tener bien claro tus ingresos y en qué estás gastando. Y cada vez que haces tu presupuesto mensual y lo empiezas a ver, te permite hacer otro ejercicio y decir, el mes pasado tenía este presupuesto, no lo logré, gasté más de lo que tenía, ¿dónde voy a ajustar para empezar a ver mi presupuesto y ajustarse el presupuesto? Es decir, que tengas presupuesto no quiere decir que no vas a salir, que no vas a gastar. Pues sí, pero voy a presupuestar, no sé, 100 pesos para ir al cine una vez al mes. Y yo sé que tengo 100 pesos para ir una vez al mes. Si quiero ir 2 veces, pues yo sé que me voy a ajustar mi presupuesto. Y eso me va a permitir controlar mis gastos, y me voy a dar cuenta que muchos de mis patrones de consumo eran más de deseos que de necesidad, y me voy a dar cuenta que empiezo a ahorrar poquito, aunque sea poquito, pero empiezo a ahorrar. Eso bien, bien importante, es un ejercicio que todas las familias deberían de hacer, tener un presupuesto y ajustarse a ese presupuesto. En algunas localidades del país está llegando inversión en este momento. O sea, aquí en la zona norte tenemos inversión tanteada, y estamos hablando de que ha venido creciendo a un promedio de 20, 25% en algunos lados, pero en otros no.
O sea, en otros lados no es cierto, o sea, no está llegando inversión industrial, etcétera. Pero en general, nosotros debemos pensar que va a haber más empleo, Edgar, Sí. el próximo año, ¿sí? Mira, la inversión sobre todo en la parte norte. La inversión va a donde están las condiciones para que las empresas puedan ser exitosas. Me acuerdo cuando Tesla, ¿dónde se instalaba Tesla? Y decían muchos, pues que se vaya a Michoacán, que se vaya. No hay las condiciones. Al final las empresas se van donde hay las condiciones. ¿Y donde hay las condiciones? Donde tienes infraestructura, donde estés conectado al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, es decir, cerca de la frontera, donde tengan la mano de obra necesaria para que operen esas empresas. Entonces ahí se va a ir. Y entonces va a haber más empleo, sí, en unas regiones mucho más que otras. Eso va a implicar que va a haber migración hacia donde hay trabajo. Un gran reto que tienen las empresas, las micro y pequeñas empresas, es cómo subirse a este tren de empresas que se van a venir, haciéndose más competitivas, viendo la manera de cómo se pueden integrar a la cadena de suministros. Este es el gran reto que tienen las micro y pequeñas empresas. A veces llegan las empresas grandes, pero se traen toda su proveeduría con ellas o importan todo de fuera. Y sí generan poquitos trabajos aquí, es bueno que generen, pero cuando se logran integrar las micro y pequeñas empresas a esta cadena de suministros de las grandes empresas, se crea este círculo virtuoso en donde no solo son los empleos que generan las grandes empresas, es la riqueza que generan las grandes empresas aunadas de todas las micro y pequeñas empresas, que realmente son los grandes empleadores en México. Entonces sí va a haber más empleo, pero también te hablo, por ejemplo, de Nuevo León, en particular, de Chihuahua, de estos estados que han capturado mucha inversión. Grandes retos para los gobiernos estatales en términos de infraestructura. No nada más es que se vengan. Te hablo en términos de Nuevo León, ¿cómo le hago para el agua? ¿Cómo le hago para generar la electricidad que necesitan las empresas? ¿Cómo le hago yo para generar la vivienda de todos los trabajadores que se van a venir aquí? Los servicios básicos, la infraestructura, el transporte público, ¿cómo le voy a hacer para que se transporten diariamente las personas a sus trabajos? Que es todo un tema aquí en Nuevo León. Contaminación, ¿qué voy a hacer para mitigar la parte de la contaminación? Escuelas, va a haber más familias con sus niños, vamos a necesitar más escuelas, hospitales. Todo eso se tiene que tener desde ya y empezar a trabajar desde ya y no esperarnos a que ya tengamos el problema para ver cómo vamos a resolver. Y ahorita te hago otra pregunta así de consejos útiles. Nos preguntan, Pemex está ofreciendo bonos y promete altos rendimientos. ¿Qué opinan? Pemex, bien riesgoso. Por eso ofrece, de hecho, la calificadora es muy riesgosa. La calificadora de la deuda de Pemex está a punto de ser deuda basura. Por eso, la única manera en atraer inversionistas es ofreciéndoles un rendimiento muy alto, pero tiene mucho riesgo. Entonces, haz de cuenta, al final del día, si bien la tasa de interés es muy alta, ahorita por lo de la parte de inflación, pero el riesgo, todos los instrumentos deberían tener más o menos un 12% de rendimiento, que es lo que paga un bono, un CETE, un certificado de la tesorería en México, que de hecho es un muy buen instrumento para ahorrar ahorita, porque paga muy buen rendimiento. Y, y existen plataformas como CETES directos donde los puedes comprar tú directamente sin necesidad de un intermediario. Pero las deudas, los bonos que compres, mínimo te van a ofrecer un 12%. ¿Por qué un 12%? Porque es la deuda libre de riesgo. Un certificado de tesoro de tesorería del gobierno es muy poco riesgoso. ¿Por qué? Es un contrato, yo le pongo 100 pesos, al final me dice que me va a regresar 12 pesos y me dice al final un año, un mes, dependiendo de lo que yo compre. Y generalmente el gobierno, a excepción de los años 80 que dejó de pagar deuda aquí en México, nunca dejó de pagar deuda. A partir de ahí, vas a tener bonos que paguen más rendimiento. ¿Por qué pagan más rendimiento? Por el riesgo. Si un bono te paga mucho más rendimiento es porque es mucho más riesgoso. ¿Y qué significa que sea más riesgoso? Que probablemente no te pague. Muy bien. Eso me lleva a la siguiente pregunta. O sea, ya vimos, si tengo algo de recurso, de ingreso, pues lo ahorro, ¿no? Ya nos dijiste, pero si soy empresario, quiero crecer y pido un préstamo, pues ahí es al revés, ¿no? Ahí te van a ajustar con la tasa de interés porque es muy alta. Entonces, mira, y en México,
Las empresas, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas hay unas que cotizan en bolsa, pueden emitir acciones, tienen tienen acceso a otros fuentes de financiamiento, pero las micro y pequeñas empresas, su mayor fuente de financiamiento son proveedores, ¿eh? Los proveedores son los que están financiando generalmente a las micro y pequeñas empresas. Compras algo y le dices tú, pues bueno, te pago en 3 meses, porque en México los bancos prefieren darte una tarjeta de crédito que ofrecer préstamos para empresas. Pero sí, si eres una empresa hay que tener cuidado porque ahorita la tasa de interés es mucho más alta, ¿no? Entonces, las empresas deben tener cuidado. Y lo que te decía, la parte del ahorro, una parte que comentaba es ahorrar y la otra diferencia es invertir. Si ya estás ahorrando y si tienes oportunidad, inviértelo en algún instrumento que te genere un rendimiento. El ahorro lo puedo poner abajo del colchón y no me va a generar nada. De hecho, le voy a perder por la inflación. Pero si esos 100 pesos que ahorré, en lugar de dejarlos abajo del colchón, los invierto en un bono, me va a generar, me va a dar no solo 100 pesos, sino 12 pesos más, si consideramos que ahorita la tasa de interés es un 12%. Entonces, es importante invertir como hogar, no dejarlo nada más abajo del colchón, y como empresa, tener cuidado. Y también tener cuidado si eres un hogar, endeudarte, tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito generalmente su tasa de interés es mucho más alta que la que paga un bono. Una tasa de interés de una tarjeta de crédito va a rondar entre el 35%, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en el uso de tarjetas de crédito, y por eso te decía, cuando yo tengo un presupuesto le doy prioridad a mi gasto para que no se me salga de control mis finanzas personales, ¿no? Sí, incluso pagar lo que no te genere intereses, ¿no? O sea, utilizar, ¿no?, el crédito para extenderlo en el tiempo, ¿no? Sí, Ahora el exacto. gobierno, Edgar, ya hablamos de los usuarios, nosotros, los mortales de a pie, ya hablamos un poco de los empresarios, etcétera. Qué le conviene al gobierno? ¿Qué nos conviene a nosotros pedirle al gobierno? ¿Que se apriete el cinturón? ¿Que gaste más? ¿Que invierta en qué? Mira, un poco es eh, apretarse el cinturón por apretarse el cinturón, no es decir, si yo aprieto el cinturón despidiendo gente para ahorrarme dinero, pero eso pone en riesgo la operatividad del gobierno, pues no me va a funcionar, definitivamente. Apretarme el cinturón y despedir a gente que es bien capaz en algunas secretarías y que son los expertos para ahorrarme dinero no es buena opción. Donde sí me puedo ajustar el cinturón es en donde voy a gastar, que sean en proyectos que tengan rendimiento, que haya un análisis técnico. Las inversiones son muy sencillas para el gobierno, así deberían de ser. Hago un análisis técnico y ahí me van a decir si es buena opción o no es buena opción. No tiene que ser por capricho. Es que yo quiero que sí se haga o no se haga. Te hablo un poco, por ejemplo, del aeropuerto que cancelaron. Era más barato hacerlo que cancelarlo y se canceló. Entonces, tomar decisiones en proyectos productivos que me van a generar riqueza y que haya un análisis que me diga que es una buena inversión. Es ahí donde le tenemos que entrar a invertir. En capital humano, es decir, en educación, mejorar la educación primaria, la educación secundaria, capacitar a los maestros para mejorar la calidad. Es decir, en temas que me vayan a ayudar a ser más productivo en el largo plazo, no en que me resuelva o en que sea un gasto corriente. Te voy a poner un ejemplo, que es más o menos un poco estas transferencias que hace el gobierno. Es como si yo gasto mi dinero en comprar una camiseta, que esa sería una transferencia, o mejor lo gasto en pagar la colegiatura por ejemplo, una carrera técnica para mis hijos. Puedo comprar una playera, se la ponen al año, ya la playera ya no sirve y ya gasté yo los 100 pesos. Pero si yo pagué la colegiatura, mi hijo se graduó de técnico, va a ser más productivo y va a ir a buscar un mejor trabajo y va a generar riqueza. Entonces, esos 100 pesos al final, el rendimiento va a ser mucho más. El de la camiseta no me dio rendimiento. La usó y se acabó. Mi hijo, ya que es técnico, pues ya tiene un mejor trabajo y incluso está generando dinero, ¿no? Entonces,
es ahí donde le debe de apostar el gobierno, ¿no? A la inversión que me va a hacer más productivo en el largo plazo. Finalmente, Edgar, antes de culminar, o sea, por una última pregunta y una última participación tuya, el crimen organizado, o sea, no sé si hay algún estudio, no sé si ustedes, ¿no? Desde el Centro de Investigaciones o alguien ha hecho algún estudio de qué tanta presencia tiene en la economía. Ya sabemos que en la política sí, ya nos los han demostrado, ¿no? Las pasadas elecciones, por lo menos en 4 o 5 estados, hubo una enorme presencia y participación en los procesos electorales. Pero en materia económica, ¿tenemos alguna idea de qué tanto incide la parte del crimen organizado? ¿Qué tanto impacta positiva o negativamente a la economía? Mira, al final no conozco, debe haber estudios, no los conozco y no se me viene ninguno en la mente. Uno, donde hay crimen organizado genera mucha incertidumbre. Las inversiones no llegan, haz de cuenta, básicamente. Desde ahí ya te está afectando una decisión de una empresa que debería ser dónde, o sea, si yo soy empresario, ¿dónde voy a poner una empresa? Mi decisión debería estar en función de lo que te decía, dónde hay infraestructura, no donde hay menos crimen organizado, de entrada. Y es un factor que lo tienes en mente. Ahora, ¿cómo afecta? Tienes el lavado de dinero que está presente, o sea, ahí tienes presencia del crimen organizado. La otra parte que también es importante es que el crimen organizado juega a veces papeles que debería de jugar el gobierno. ¿A qué me refiero? Derecho de piso, te cobra impuestos. Yo como empresario le tengo que pagar los impuestos al gobierno, pero también le tengo que pagar un impuesto de derecho de piso al crimen organizado para que me deje trabajar. Incluso yo tengo que comprar, como hogar, tengo que comprar cámaras, tengo que comprar una alarma de mi casa por la inseguridad, ¿no? Que existe. Entonces, si te fijas, son impuestos que indirectamente nos están imponiendo cuando pues, yo pago impuestos para que el gobierno me dé certidumbre, para que el gobierno haga todo su trabajo para que yo no tenga que pagar esos impuestos. Es decir, mi idea sería, le doy los impuestos para que me resuelva ese problema, pero al final, no, al final, haz de cuenta, es como un doble impuesto, porque no solo pago mi impuesto sobre la renta, aparte tengo que pagarle al que viene cada mes a pedirme el derecho de piso, ¿no? Entonces, sí está muy metido en todas las actividades. Hablabas tú, por ejemplo, del aguacate, donde campesinos para exportar, pues tienen que pagar otro impuesto, ¿no? Dejar que el crimen organizado deje fluir los aguacates, ¿no? A que los deje ir a exportar, ¿no? Y que se empiecen a meter en diferentes áreas de la economía y que generan costos de transacción bien altos. Es decir, si voy a vender el aguacate y tengo que pagarle mis impuestos, pero aparte pagarle el del derecho de piso, pero pagarle la carretera que me cobra para que me deje pasar, más aparte la autopista que tengo, pues dices tú, pues al final las ganancias, ¿dónde quedan, no? Muy bien, finalmente, hago de nuevo la pregunta inicial. ¿Tú crees que se parezca desde el punto de vista económico este año que viene, que es el electoral, al de hace 30 años? No, las circunstancias son diferentes. Y te voy a decir, la principal es el tipo de cambio. México tenía un tipo de cambio fijo, dependía mucho del flujo de dólares que llegaba. Ahorita el tipo de cambio piensa que es como más un amortiguador, antes no era. Entonces, ¿qué pasó? Con todos los eventos políticos hubo una salida de capitales y no había manera de mantener el tipo de cambio. Se cae el tipo de cambio, muchas de las personas empezaron a endeudarse en dólares porque era muy barato. Pero, y al momento en que se devalúa, una gran devaluación, un gran ajuste, pues se pierde eh, pues, la deuda se les va por fuera de su alcance y aparte la tasa de interés se incrementó porque la inflación estaba ajustada al tipo de cambio. O sea, estaba anclada, se le dice, al tipo de cambio. En el momento en que se dispara el tipo de cambio, la inflación se va por encima, ¿no? El Banco de México en ese entonces no era autónomo, ahora es autónomo, tomas decisiones independientemente del ciclo político en el que estés, ¿no? Entonces, si te fijas, si hubiera sido
como antes, probablemente la tasa de interés estaría muy bajita. ¿Para qué? Para ayudarle al gobierno federal a que la tasa de interés estuviera más baja y generar como un tipo de ambiente donde la economía va mejor para que le sirva al candidato el candidato afín al gobierno actualmente, ¿no? Entonces, ahorita la tasa de interés está alta, independientemente de la política o del ciclo político en el que estamos, ¿no? Entonces, hay algunos factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo que veo más grave ahorita? Es este incremento en el déficit, que puede poner alertas de una posible recesión y que deja muy mal parado a la administración que viene. Ese creo que es ahorita un punto muy importante para la otra administración. ¿Cuál es el problema? Que llegando probablemente tendría que hacer un incremento en los impuestos. De otra manera, va a ser muy difícil hacerle frente a todos los requerimientos que va a tener el gobierno. Estamos hablando de cada año entra más gente a los programas sociales, la gente vive más, entonces la gente está haciendo vieja, más gente va a pedir su apoyo de 65 más. Entonces, y cada vez le están aumentando más el monto, ¿no? Y tenemos estos programas o estos proyectos que probablemente no se terminen en esta administración, que los va a cargar la próxima administración, y que también sería muy poco irreal suspenderlos cuando te faltaría muy poquito. O sea, sería mucho mejor terminarlos a quitarlos, o sea, a eliminar, por ejemplo, Dos Bocas ya está, ya le invertiste, pues es más fácil invertir un poco más para que ya salga y ya veremos qué haremos con la gasolina, ¿no? O el Tren Maya, ver si realmente tiene rentabilidad o no. Entonces, ese es el punto más, creo que el más riesgoso ahorita, como vemos la situación, y una desaceleración. Ahora, lo bueno de la desaceleración de económica de Estados Unidos es que hemos hablado desde hace mucho tiempo los expertos en que va a haber una desaceleración leve. El problema es cuándo se va a dar, o sea, pero no estamos hablando de una gran recesión. Creemos que va a ser una desaceleración moderada, entonces que eso sí nos va a pegar, sí nos pegaría. Esos serían como que los dos puntos rojos que yo vería, y te digo, las circunstancias son muy diferentes. Es decir, ahorita en lugar de salidas de dólares, tenemos entrada de dólares por la relocalización. El clima político, si bien es un poco estable, allá empezamos con, bien lo comentabas, con un ejército zapatista que no teníamos ni noción. O sea, fueron un conjunto de factores, más aparte que hicieron que se diera esa situación y la mala decisión de cómo hacer la devaluación, ¿no? Pero sí existen algunos riesgos de que el siguiente año y la nueva administración va a tener que ajustarse, si no, pues tendríamos a lo mejor una posible ligera recesión, pero va a depender mucho también de cómo se comporta Estados Unidos. Te agradecemos mucho tu participación, o sea, la verdad creo que a mí me gustó, o sea, espero que le haya gustado al público. Edgar Luna, repito, es el encargado, el director del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un personaje muy reconocido. Agradecemos que esté con nosotros en este programa. Ya se habrá dado cuenta el público, ¿no? O sea, que tiene enorme y vasto conocimiento, pero yo quiero agradecerte, Edgar, no sé, que hayas aterrizado un poco, ¿no?, al lenguaje coloquial al que estamos acostumbrados los mortales de a pie y no los expertos en economía. A mí en lo particular, en base a lo que nos has dicho, me queda la certeza, certidumbre y confianza de que probablemente no tengamos que esperar algo similar a lo que hace 30 años, ¿no?, en materia económica. Ya haremos otro programa sobre qué podemos esperar en el tema totalmente político electoral, porque ahí a veces parece, ¿no?, como aquel que se tiró de un edificio de 80 pisos y cuando iba por el piso 40 le preguntan ¿cómo vas? Y dijo, hasta ahorita bien, ¿no? Entonces todavía no sabemos exactamente qué nos vaya a pasar. Te agradecemos, Edgar, agradecemos al público, ¿no? O sea, un enorme abrazo a todos, ¿no? Abrazos y no balazos, como dice nuestro señor presidente, y los esperamos en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a usted.